Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Estos tiempos, después de todo, no son tan malos como los vemos a simple vista. Sí, es verdad que hay una cierta confusión, hasta en el clero, pero también son tiempos donde vamos a ver dónde está la verdadera fe, quiénes son los desobedientes a Cristo y a sus enseñanzas. En el video titulado ¿Es importante usar el velo o la mantilla al asistir a misa?, mencionamos la actitud del Papa con respecto a la señora Nancy Pelosi, situación que confunde y hasta escandaliza a los católicos, pues la Pelosi comulgó en el Vaticano. Pero aparte de esta situación, hay una que ha pasado por debajo y es la situación del reverendo padre Jesús Marie Misibeto. No estoy segura si se pronuncia así su apellido. Este sacerdote ha señalado los errores del Papa Francisco y ha sido suspendido por el Papa, por el cardenal Mark Quellet y la prelatura del Opus Dei. Este sacerdote, el padre Jesús Marie Misibeto, escribió una carta abierta al Papa Francisco y a la prelatura del Opus Dei y dice lo siguiente: al pontífice reinante Papa Francisco, queridísimo padre, acabo de recibir el decreto de la Congregación para los Obispos, firmado por usted y por el cardenal Mark Quellet, en la que valida las sanciones que me impuso la prelatura del Opus Dei, porque según el decreto falté al respeto y a la obediencia al sumo pontífice. Código de Derecho Canónico 273. En resumen, se me prohíbe predicar, confesar y celebrar la misa en público y en privado. Tomo nota de su decisión, que no apruebo porque es injusta. Además, no puedo en mi alma y conciencia renunciar a mis críticas públicas al Papa Francisco, porque desde 2016 usted mismo ha faltado gravemente al respeto y obediencia a Dios y al pueblo de Dios. En efecto, antes de ser Papa y Obispo, usted es sacerdote y según el Código de Derecho Canónico, los clérigos en su propia conducta están obligados a buscar la santidad por una razón peculiar, ya que consagrados a Dios por un nuevo título en la recepción del orden, son administradores de los misterios del Señor en servicio de su pueblo. Además, como obispo y papa, le conciernen los siguientes cánones: el apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en excomunión late sentencia, 1364. Quien en un espectáculo o reunión públicos, en un escrito divulgado o de cualquier otro modo por los medios de comunicación social profiere una blasfemia, atenta gravemente contra las buenas costumbres, injuria la religión o la iglesia o suscita odio o desprecio contra ellas, debe ser castigado con una pena justa, 1369. Oh Padre, permítame decirle que usted ha faltado a su deber de santidad sacerdotal, episcopal y papal, y que ha propagado herejías y herido gravemente las buenas costumbres. Y en su caso, más que para un simple sacerdote u obispo, esto es incluso muy grave, pues el buen ejemplo de un papa puede hacer mucho bien, mientras que su mal ejemplo puede hacer mucho daño. Por favor, recuerde las siguientes palabras de Jesucristo nuestro Señor y Maestro, verdadero juez de todos los hombres e inclusive del Papa Francisco. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más.
Lucas 12:48. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en el profundo del mar. Ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Mateo 18, del 6 al 7. Pero usted ha escandalizado al mundo entero varias veces contradiciendo la tradición cristiana. Déjeme ahora darle la prueba. Número 1. ¿Es moralmente correcto que un cristiano, un sacerdote o un obispo tomen la iniciativa de pedir leyes de convivencia homosexual? Dios y la Iglesia Católica siempre han dicho no. El Papa Juan Pablo II y el Papa emérito Benedicto XVI han recordado que todo cristiano debe cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad y mostrar personal absoluta oposición a leyes semejantes, pues de lo contrario comete un acto gravemente inmoral. Documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 3 de junio de 2003. Desgraciadamente, usted ha respondido sí. En efecto, el 21 de octubre de 2020 y el 15 de septiembre de 2021, usted pidió públicamente la aprobación de leyes de convivencia civil homosexual. Mi primera carta abierta. Cito: lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí esto. Cierro cita. Permítame señalarle, padre, dónde está su error. Está confundiendo leyes de convivencia con leyes de protección. Las leyes de convivencia están relacionadas con la ideología LGBTQ, mientras que las leyes de protección están relacionadas con discriminación humana. Hay leyes de protección para los niños, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, los inmigrantes, los presos, etc. Todas estas personas tienen derecho a una consideración y un trato humano, pero no necesitan leyes especiales de convivencia entre personas del mismo sexo. 2. ¿Es moralmente correcto dar el sacramento de la Eucaristía a políticos públicamente pro-abortistas que no renuncian al aborto? Dios y la Iglesia Católica siempre han respondido que no. Código de Derecho Canónico 915-916. Desgraciadamente, usted ha respondido sí. De hecho, el 15 de septiembre de 2021, usted aceptó públicamente, con el increíble apoyo de los cardenales Ladaria, Peter Turkson, Wilton Gregory, los arzobispos Paglia y Michael Jacobs, etc., mi cuarta carta abierta. El 29 de junio de 2022, ciertamente de forma consciente y premeditada, usted permitió a Nancy Pelosi, públicamente conocida por su apoyo al aborto, recibiera la Sagrada Eucaristía en el Vaticano durante una misa celebrada por usted y sabiendo perfectamente que esto le estaba públicamente prohibido por su obispo residente. De este modo, está usted llevando a la Iglesia Católica a no respetar sus propias leyes dadas en el Código de Derecho Canónico y está faltando al respeto a Dios y al pueblo católico. 3. ¿Es moralmente correcto realizar una histerectomía, extirpación del útero, con el acuerdo de los expertos médicos, pero sin que exista una urgencia médica para la salud de la madre? Dios y la Iglesia Católica siempre han dicho no. El Papa Juan Pablo II y el Papa emérito Benedicto XVI han dejado claro que si un grupo de expertos médicos confirman a una mujer que sus futuros embarazos
no supondrán una amenaza para su salud o su vida, no se le puede extirpar el útero con la excusa de que sus futuros embarazos nunca llegarán a término. Documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 31 de julio de 1993. Desgraciadamente, usted y la Congregación para la Doctrina de la Fe han respondido sí. En efecto, el 10 de diciembre de 2018, junto con el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, sacerdote jesuita, prefecto, y el arzobispo Giacomo Morandi, secretario, usted abrió la puerta a la esterilización directa, la primera medida antinatalista de la Iglesia Católica y el primer error de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Mi carta abierta número 3. 4. ¿Es moralmente correcto decir que se puede proponer el empeño de vivir en continencia a los cristianos y que es una opción? Dios y la Iglesia Católica siempre han respondido que no. Todos los católicos con un mínimo de formación cristiana ortodoxa e incluso los no cristianos que se esfuerzan por vivir la ley moral natural, saben que la castidad no es nunca una opción, sino un serio deber moral para todo ser humano. Catecismo de la Iglesia Católica 2331-2400. Desgraciadamente, usted ha respondido sí. En efecto, el 5 de septiembre de 2016, usted y los obispos de la región pastoral de Buenos Aires afirmaron que se puede proponer el empeño de vivir en continencia. Amoris Laetitia no ignora las dificultades de esta opción. La opción mencionada puede no ser de hecho factible. Además, el 15 de junio del 2017, usted ordenó que estas 3 frases se publicaran como Magisterium Authenticum, Acta Apostólica, Sedis 108, páginas 1071-1074, en 2000 años de historia católica. Este es el primer error doctrinal moral papal así registrado en los archivos vaticanos. Mi segunda carta abierta, con el sorprendente apoyo de varios cardenales, obispos y sacerdotes: Parolin, Casper, Schönborn, Coco Palmerio, Ballini, Cupich, Greg, Paglia, Forte, Siculuna, Fenoy, McElroy, Spadaro y Bourdain, etc. Mi sanción de esta mañana deja claro que usted y el obispo Fernando Ocaris y el cardenal Mark Quellet aún conservan la capacidad de juicio moral. ¿Por qué entonces sus silencios culpables y escandalosos ante unos cardenales que faltan gravemente al respeto y obediencia a Dios y al pueblo de Dios? El cardenal Hollerich, que ha dicho públicamente que la enseñanza de la Iglesia de que la homosexualidad es un pecado es falsa. El cardenal Marx, que ha dicho públicamente que la homosexualidad no es un pecado. El cardenal Matteo Maria Zuppi, que permitió al padre Gabriel Zavalli bendecir a una pareja homosexual en una misa el 11 de junio del 2022. El cardenal Blaise Cupich, que permitió que el padre Joe Roccasalva dejara que una pareja homosexual hiciera la homilía en una misa el 19 de junio del 2022, Día del Padre, etc.
¿Qué sanción para estos cardenales infieles a la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica? Ninguna. Por el contrario, cargos de responsabilidad y elogios públicos del Papa Francisco, mientras se sanciona a los sacerdotes fieles a la tradición cristiana. Oh Padre, ¿qué es esta injusta justicia del Papa Francisco y del Vaticano? ¿Estás seguro de que Dios puede aceptar tal injusticia? ¿Por qué hoy este viento de dictadura en la Iglesia Católica contra los que prefieren obedecer la ley divina absoluta en lugar de seguir su flagrante desobediencia a esta ley divina eterna? Con todo respeto, ¿realmente cree usted que merece el respeto de los cristianos cuando los lleva a ofender a Dios y a despreciar su ley eterna? Por último, la condena que he recibido en el decreto de esta mañana es injusta porque no tiene en cuenta las siguientes palabras de Jesucristo, que, lo digo con respeto, sería bueno que usted y el obispo Ocaris y el cardenal Ouellet meditaran con calma. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Mateo 7, 3 al 5. ¿Qué son mis errores? Brizna, comparados con los errores del Papa Francisco. Viga. Espero que los intelectuales católicos tengan el valor de defender esta verdad por amor a Jesús y a su Iglesia. ¿Cuál es el mayor crimen del sacerdote africano ahora sancionado? Haber tenido la osadía de contradecir en público al Papa Francisco y a su congregación para la doctrina de la fe. Sin embargo, no hizo Jesús 30 años. Lo mismo con los líderes religiosos de su tiempo, 60, 70, 80 años, porque era él quien estaba en la verdad. Por desgracia, lo entregaron para que lo crucificaran. Sin embargo, fue de este sacrificio que Dios obtuvo su victoria. La luz de la verdad brilló sobre la oscuridad del error y la mentira. Queridísimo Padre, me refugio en el costado abierto de Jesús crucificado y en las lágrimas de la Virgen María al pie de la cruz. Su Hijo en Jesús, María y José, el Padre Jesús María Misi Vecto. Bueno, hay que tomar en cuenta que el Opus Dei fue erigido por Juan Pablo II en prelatura personal de ámbito internacional mediante una constitución apostólica en 1982. Y también es bueno recordar que la figura jurídica denominada prelatura personal fue prevista por el Concilio Vaticano II, el decreto conciliar Presbyterorum Ordinis, en 1965. Bueno, esto que está viviendo este sacerdote y otros, y sobre todo cuando él pregunta en la última parte de la carta, ¿por qué hoy este viento de dictadura en la Iglesia Católica contra los que prefieren obedecer la ley divina absoluta en lugar de seguir una flagrante desobediencia a esta ley divina eterna? Bueno, esa injusta justicia que se pregunta el Padre es la misma injusticia que aplicaron a Monseñor Marcel Lefebvre con los escándalos que hizo Juan Pablo II con sus asambleas en Asís.
Bueno, y eso es un hecho, es historia. Bueno, parece que el padre a lo mejor no lo ha ido nunca. Biografía de Monseñor Lefebvre, la verdad alrededor de la formación de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, porque esto es lo que anunciaba Monseñor Lefebvre desde el principio, lo que se iba a venir encima. Y sin embargo, lo persiguieron, lo hicieron sufrir a él y a los fieles de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Miren, nosotros conocemos gente que se ha tenido que casar en funerarias porque los obispos de las diócesis no les permitían usar las iglesias para llevar a cabo los matrimonios, pero sí las prestaban para servicios protestantes y muchísimas otras cosas más que pasaron alrededor de todos estos años, las injusticias tan grandes que han hecho contra Monseñor Lefebvre y con la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Bueno, ahora estamos recogiendo los frutos de aquello que denunciaba tanto Monseñor Lefebvre. Triste, pero es la verdad. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Recemos mucho por estos valientes sacerdotes y por los obispos valientes, que hay muchos, y para que los laicos también sean de verdad firmes, abran los ojos, se quiten las escamas que tienen en los ojos y encuentren realmente dónde se encuentra la verdadera fe. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.